Bueno, Luis, y vamos a hablar finalmente de cómo queda este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Recordás que acá habíamos hecho varias placas de lo que era el proyecto. Inicialmente, cómo queda en lo que respecta a números, así que vamos a ver la primera placa de cuántos votos se necesitan, cómo era antes, cómo finalmente aprobaron ahora. Esta es la nueva mayoría absoluta que se necesita para que se apruebe la pérdida de investidura, que son 23 votos en el Senado y 41 diputados. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos la segunda placa, por favor, les voy a explicar la diferencia con lo que era antes, que es la mayoría simple. En el Senado solo se necesitaba 23 presentes y de ahí la mayoría simple, que era 12. En diputados solo se necesitaba 41 presentes y la mayoría era 21. La mitad más uno, la mayoría simple. En este caso, la primera placa tiene que ver con lo que queda actualmente. 23 presentes tienen que estar en el Senado y a partir de ahí 23 votos para arriba, y en la Cámara de Diputados sí o sí tienen que estar presentes 41, o sea, 41 diputados. O sea, alargar, poner más trabas al proceso ya empieza a partir de la aprobación, ¿verdad? No solamente el envío que van a hacer a la justicia electoral para que ellos decidan. Vamos a recordar por lo menos en 2 o 3 placas los primeros artículos de lo que es esta ley. No vamos a poder mostrar todo porque es una cantidad de trabas. El artículo 3 dice que el Tribunal Electoral de la Capital va a conocer en los procesos de pérdida de investidura. No van más a reconocer el proceso los diputados. Va a ir a parar directamente al Tribunal de la Capital del TSJE, que van a tener inclusive este pedido a solicitud de la Cámara correspondiente, ya sea diputado, ya sea senador, y por las causales establecidas en la Constitución. La justicia electoral va a ser competente para decidir el recurso de la apelación frente a la sentencia de la primera instancia. Y el primer artículo ya te das cuenta que tiene 1000 cuestiones que cumplir. Vamos a ver. Está redactado en chino el primer artículo. Totalmente, cuando es para confundir y que cada uno saque sus conclusiones. Tengo que decirlo en latín, ¿verdad? Burros, los que en realidad no son burros, esto es de vivos propósito. ¿Cómo se llama el diputado, este impresentable que estaba diciendo, confundiendo lo que es, digamos, el uso indebido de influencia? Edgar Ortiz. Hablando de ese bruto. El burro de Edgar Ortiz, en realidad no es burro, lo hace de propósito, ¿verdad? No tiene nada que ver lo que él estaba mencionando con lo que es el uso indebido de influencia. Claro. Una cosa es el uso de influencia. Obviamente, si un senador llama a la Secretaría de Emergencia Nacional porque le llamaron de un sector en donde hubo un temporal y se quedaron sin techo, está haciendo uso de su influencia, no de manera indebida. De manera debida. De manera debida. Ahora, si vos llamás a una comisaría porque te llamó el operador de un narco a decirte que la policía le retuvo un cargamento de dinero, eso es uso indebido de influencia. Porque vos no tenés por qué participar del trabajo que está haciendo la policía o la fiscalía. No tiene absolutamente nada que ver. Y estás usando tu influencia como parlamentario para poder destrabar el proceso de una persona que está utilizando tu influencia para hacerlo. Quiso confundir nomás hoy el diputado Edgar Ortiz con ese ejemplo de que si le llama inclusive hasta a su abuelita ya va a ser un tráfico de influencia, ¿verdad? Muy ordinario su exposición, pero bueno, vamos a ver la siguiente placa. Que tiene que ver con el artículo, no estamos haciendo en orden el artículo, sino salteando algunos. La denuncia deberá ser presentada por un mínimo del 15% de los integrantes de la Cámara correspondiente. Esta es la denuncia que una vez que aprueben va a ir al Tribunal Electoral. Ahí recién, mínimo 6 senadores y mínimo 12 diputados. Vamos a ver la siguiente placa de cómo le pusieron trabas a todo, empezando ya desde el quórum, por ejemplo, ¿verdad? El artículo 5 habla de, para la aprobación se va a requerir de mayoría simple. Esta deberá ser enviada al fiscal electoral de turno junto a toda la documentación correspondiente, quien deberá formular acusación fundada si existe mérito. Ya queda ya en manos de este fiscal electoral, ¿verdad?, de la capital. Vamos a ver el último de los miles, de los 20 y pico. Pobre fiscal electoral el que va a decidir si quién corre o no el pedido de pérdida de investidura de un diputado. Imagínate un ejemplo, porque hoy es el titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, solo por eso, no por una cuestión. Enrique Baqueta. Sí. Tiene una denuncia por mal uso indebido de influencias. Este fiscal que va a tener que va a tener que estudiar el proceso, se va a sentir de alguna manera coaccionado ante un senador que hoy está en el jurado de enjuiciamiento, o se va a sentir coaccionado por los titulares de la justicia electoral que finalmente le rinden cuenta a los diputados y a los senadores, ¿verdad? Entonces, el TSJE, acá quedamos, la justicia, el tribunal, acá abajo quedamos, el TSJE va a disponer de un plazo igual para decidir el recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo? 20 días inicialmente.
otro plazo igual, 40 días en total. O sea, no es, ellos dijeron inicialmente, Luis, de que en 20 días se liquida, que es casi solo 5 días más de lo que es actual. No, son 20 días del Tribunal Electoral de Capital más 20 de la justicia electoral de los miembros del TSJE, ¿verdad? Vamos a ver el otro material que tiene que ver con los votos. ¿Quiénes fueron los que aprobaron este blindaje? Vamos a pasar rápidamente las placas con los nombres y luego vamos a ver los procesos de 4 de ellos. Ángel Paniagua, Carmen Jiménez, Edgar Espínola, Erico Galeano, Ever Noguera, Hugo Ibarra, Juan Acosta Benítez, Justo Zacarías Irún, María Villalba, Miguel Cuevas, titular de diputados. La siguiente placa, por favor. Estos votaron todos por este proyecto. Todos, digamos, o la mayoría de ellos bajo riesgo de pérdida de investidura. Exactamente. Néstor Ferrer, el hijo del intendente de San Lorenzo, en algún momento concejal. Roberto González, Rubén Balbuena, Walter Hams, Bachi Núñez, Basilio Núñez, Carlos Núñez Salinas, Derlis Maidana, Esteban Samaniego, Fernando Ortellado, Hugo Ramírez. A ver la siguiente placa, por favor. Juan Carlos Nano Galaverna, Miguel Tadeo Rojas, Pedro Aliana, Rocío Abet, Blanca Vargas, Edwin Reimer, Hernán Rivas, Jazmín Narváez, cuando no, Juan Carlos Osorio también, Miguel del Puerto. A ver la siguiente, por favor. El título dice ahí el partido que corresponden. Sí. Nazario Rojas, Raúl Latorre y Tomás Rivas. Vamos a ver por el PLRA brevemente también. Casi todos los colorados. Casi todos, hay algunos que no, pero vamos a mostrar solo lo que sí. Edgar Ortiz, el que estabas comentando recién. Sí. Carlos María López, Manuel Trinidad, María de las Nieves López, Salustiano Salinas, Carlos Portillo. Obviamente. ¿Qué se vota en contra? Sí, Antonio Busarquis, el hermano de Salín, sí. Eusebio Alvarenga, Marcelo Salinas, Rodrigo Blanco. A ver el siguiente, por favor. Se unieron los Dañetete, los Honor Colorado, Del Pilar Medina y Vicente Rodríguez, se abstuvieron, que es como un apoyo, ¿verdad? Vamos a ver 6 causas de estos diputados, de algunos de los que están ahí. Vamos a ver la otra placa, por favor. ¿Cuáles son los motivos que tienen? Carlos Portillo, diputado del PLRA, imputado por tráfico de influencia y otros delitos por supuesta intromisión en política en casos judiciales. Sí. Partiendo, él de hecho todo surgió por él. Se eleva ya a juicio oral. Este proyecto sale gracias a Carlos Portillo. Gracias. Exacto. Se llama de protección a Carlos Portillo, de contención emocional a Carlos Portillo. Así. Portillo, a ver la siguiente placa. Tiene que ver con Carlos Núñez Salinas, diputado de Colorado. Su empresa Intercon Ingeniería despachó ruteadores por valor de $17.000 cuando eran decodificadores que tenían un valor de más de $1 millón. Vamos a ver. Son errores que uno comete, digamos. Sin querer. Claro, sin querer. Un cero de más, un cero. Miguel Cuevas, la Fiscalía la investiga por enriquecimiento ilícito. Las denuncias alegan que no pudo justificar el gasto en concepto de combustible de 1.200 millones de guaraníes. Otra placa tiene que ver otra vez con Miguel Cuevas. Todos estos votaron a favor de este proyecto. Señala la Fiscalía que en el año 2016 Cuevas adquirió otros 3 inmuebles por más de 954 millones de guaraníes y actualmente él tiene otro inmueble en Asunción. Vamos a ver quién es la otra persona, que también ayer... Manuel Trinidad tiene antecedentes que este diputado del PLRA era juez de Alto Paraná hasta el 2014, fue investigado por mal desempeño de sus funciones. El jurado de enjuiciamiento de magistrados abrió un proceso en su contra en el 2010 por la liberación de 10 supuestos narcotraficantes. Así que recordemos que hace poco él fue designado representante de diputados en el jurado y tuvo que renunciar. ¿Cómo puede ser una persona así esté en el jurado? Vamos a ver la siguiente placa, por favor, me avisan si hay alguna más. Sí, este caso Manuel Trinidad, el Colegio de Abogados del Alto Paraná inclusive le acusó de liberar cargamentos de narcos, así como productos sin registro sanitarios, ¿verdad? Así tenemos creo que 1 o 2 más de los que votaron a favor. Basilio Núñez, Bachi, el grupo familiar que es repudiado por los manifestantes, lo encabeza quien fue asesor político del presidente Cartes, Bachi Núñez. La siguiente placa, por favor, tiene que ver con la familia Núñez. Lo integran además sus hermanos, el exdiputado Óscar Ñoño Núñez, el exintendente de Villa Ayes, Ricardo Núñez, denuncias por irregularidades en utilización de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, es lo que dicen los manifestantes en este caso. Creo que esta era la última, ahí terminamos. Y Tomás Eber Riva, el mismo caso de José María Ibáñez, sigue sentado en el sitio. Cobro indebido de honorarios en el caso de Caseros de Oros que causó un perjuicio al Estado de 47 millones de guaraníes. Así que los motivos de los votos de ellos por lo menos sabemos claramente por qué. Claro, ahí está. Yo torpemente que decía que eran burros, ahí está.